Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Génesis 49:18 dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Job 13:16 dice: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 27:1: de Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 62:1 y 2 dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. Y muchos versículos en Éxodo 14:13, en Éxodo 15:2, en 1 Samuel, en 2 de Reyes, en 1 de Crónicas, en Isaías, en Lamentaciones, en Joel, en Jonás, en Malaquías. La salvación de Dios es un tema recurrente en la palabra de Dios. El tema de hoy no es de la salvación. Ya hace 8 días el pastor nos habló de una manera impactante, de una manera categórica, lo que es la salvación y los mitos que hay alrededor de la salvación. Solamente quiero retomar una pregunta que se quedó en el aire y que por obvias razones no era el tema del sermón de hace 8 días. El pastor lanzó la pregunta que dijo: ¿salvos de qué? ¿De qué hemos sido salvos? ¿Qué es lo que el Señor quiere evitar a cada uno de nosotros? No es ser salvos de la muerte física, porque todos un día vamos a morir, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Porque desde el principio, cuando el hombre pecó, Dios dijo: vamos a guardar el árbol de la vida, no sea que el hombre alargue su mano y tome del árbol y coma y viva para siempre. Parte de la misericordia del plan de Dios es que el hombre muera. No es ser salvos tampoco de los sufrimientos de esta vida, porque el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es ser salvos de los sufrimientos en esta vida. Entonces, ser salvos ¿de qué? ¿De qué nos está salvando el Señor? Salvos del castigo eterno, salvos de la muerte eterna, salvos del infierno. Y como estamos siguiendo nuestra serie sobre desmantelando mitos, hoy vamos a ver sobre los mitos que hay acerca de el infierno. Una palabra que muchas personas al momento de oír tienen miedo de oír del infierno. ¿Por qué la gente tiene miedo del infierno? Mucha gente tiene temor, mucha gente cuando le dicen el infierno tienen miedo. Y mucha gente dice: no, yo creo, y les voy a dar aquí una cita que está adjudicada al sacerdote católico José Antonio Fortea. Dicen: basado en el análisis psicológico, se asume al infierno como un estado en donde se entra por voluntad propia. Es un estado emocional y un punto de vista accedido por el libre albedrío, explicando así los estados agónicos y de perpetuo dolor y sus contrapartes de placer y bienestar que experimentan los seres humanos expresados como emociones. Desde este punto de vista, sigue diciendo esta cita: el hombre se enfrenta a sus demonios y llega a acceder al infierno basado en sus criterios. Pero los demonios actuales del hombre son sus emociones negativas, entre las que se encuentran las más relevantes: la depresión, la ansiedad, que es el infierno en sí, en forma literal, y se pueden citar muchas otras más que nos llevan a un punto agónico, el infierno en sí, en forma literal, que es cuando no vemos la salida a un problema en particular. Se podría decir entonces que el infierno es el recóndito pensamiento y arrepentimiento que nos creamos por las malas acciones que llegamos a hacer en algún momento.
¿Qué quiere decir en pocas palabras? El infierno está en tu mente. La preocupación que tú te creas, tu ansiedad, tu agonía, ese es tu infierno. Y yo pregunto entonces, si todas estas situaciones que pasamos en la vida, si todas estas tribulaciones, si todas estas angustias nos van a llevar a un infierno, ¿qué caso tiene haber sido salvados? ¿De qué? ¿Cuál fue el objetivo por el cual el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario? Si finalmente todos vamos a vivir o vamos a pasar por el infierno. De ninguna manera el infierno es un estado mental, es un estado físico. Todos, si entonces todos pasamos por el infierno, el sacrificio de Dios fue sin una razón. Finalmente nadie va a ser librado del infierno, y la Biblia miente según esto. Pero el infierno no es ninguna situación mental. El infierno no es vivir con padres autoritarios, aunque muchos jóvenes digan que sí. El infierno no es vivir con hijos rebeldes, aunque muchos padres digan que sí. El infierno no es vivir con un esposo golpeador o infiel, aunque muchas esposas digan que sí. El infierno no es vivir con una esposa esquizofrénica o infiel, aunque muchos esposos digan que sí. El infierno no es vivir con una enfermedad terminal. El infierno no es perder a un ser querido, no es perder el trabajo, no es perder la casa, no es ni siquiera un divorcio difícil. Eso no es el infierno. En el mundo tendréis aflicción. El infierno no es que tu equipo pierda por goleada. Eso no es infierno. El infierno no está en esta tierra. Como no está en esta tierra, como no está en esta vida, como está en la vida futura, podemos decir que la muerte, el sacrificio de Cristo tiene una trascendencia eterna, y todo aquel, como decíamos en un principio, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo de ese castigo eterno. Él es poderoso para librarnos de ese castigo. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí el mismo Señor Jesús está diciendo: hay solamente dos caminos, hay solamente dos opciones: resurrección de vida o resurrección de muerte. No es un lugar mental, es un lugar físico, es un lugar real. Pero muchos se han hecho la idea de decir: no, es que no puede ser que Dios haya creado el infierno. Y es una enseñanza que tienen los testigos de Jehová, que dicen: el infierno no existe, el infierno es una blasfemia contra Dios, dicen ellos, porque hablar del infierno, hablar del castigo eterno, contradice la doctrina del Dios de amor, de compasión y de misericordia. No es posible, ellos dicen, no es posible que Dios haya creado un infierno, porque Dios es amor. Incluso la misma Iglesia Católica dice, por medio de su Papa Juan Pablo II, Caro Wojtyla, dice que han decidido no mencionar más la enseñanza del infierno durante la misa para no espantar a las personas. Sin embargo, este tipo de personas pasan por alto la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es santo, y su ira santa se refleja sobre el pecado y sobre todos aquellos que viven en sus maldades sin arrepentimiento. Romanos 1:18, quiero que me acompañen ahí, a Romanos 1:18. Romanos 1:18, por favor. Todos juntos, dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es un Dios justo, y Él revela su ira sobre los injustos. Decir que finalmente Dios no castigará a las personas por muy malas que hayan sido, contradice la palabra de Dios. Esa es una blasfemia contra la justicia de Dios. Porque Dios sí permitió el peor de los castigos a su Hijo cuando Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Porque Dios permitió que su Hijo Jesucristo
fuera latigado, fuera golpeado, fuera bofeteado, que sus barbas fueran arrancadas con las manos de aquellos que lo azotaban, que fuera además clavado en una cruz. Y si Dios permitió eso para cumplir su justicia, ¿será Dios capaz de perdonar a aquellos que no se arrepienten? ¿No se cumplirá entonces la justicia de Dios y dará premio al que se haya arrepentido y castigo a aquel que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Será Dios tan injusto de no cumplir eso? ¿O será Dios que es tan amoroso o tan consentidor como algunos hemos malinterpretado, que consentimos tanto a las personas que no importa qué tan malo sea, vamos a seguir consintiendo su maldad? No, Dios es justo, Dios es fiel, y por eso Él sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Escribe Pedro en 2 de Pedro 2:9. Pero mucha gente dice, bueno, vamos a suponer que el infierno existe, pero el infierno entonces, y este sería el mito número 3, el infierno es un lugar transitorio donde finalmente todos serán librados, incluyendo Satanás. Basándose en las doctrinas de Orígenes en el siglo III y en las doctrinas de Hans Urs von Balthasar en el siglo XX, la Iglesia Católica implica la idea de que al final de los tiempos y luego de sufrir diversas penalidades, todos los condenados al infierno, incluyendo Satanás y los restantes ángeles caídos, serán liberados. Sostienen que existe una razonable esperanza de que todas las personas serán salvas por el tremendo acto de amor que realizó Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que sostiene la Iglesia Católica, eso es lo que sostenía Orígenes y señor von Balthasar. Pero dice Mateo 25:41: entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuánto tiempo dura ese fuego? Eterno, por toda la eternidad. No hay escapatoria, no hay escapatoria de ahí. Y Apocalipsis 20:12 y 15 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tiene un lugar que creó para Satanás y sus ángeles, pero habrá gente que no quieran aceptar el sacrificio de Jesucristo en su corazón, y ellos también serán lanzados a ese lago de fuego. Esta enseñanza ha dado paso a los que creen que el purgatorio es un lugar donde la gente purgará sus penas y después de mucho tiempo van a salir para disfrutar la presencia de Dios sin importar cómo se hayan comportado en esta vida. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay otra vida y otra vida y otra vida. Esta idea de que el infierno es un lugar transitorio de tormento purificador de las almas no es una idea que se generó nada más en la Iglesia Católica. Muchas otras religiones y creencias coinciden que las almas de los muertos, después de sufrir penas y dependiendo de sus pecados cometidos en la vida, finalmente saldrán a vivir, ya sea en una reencarnación, en una vida, hasta, como diría la religión hindú, hasta que alcancen el nirvana, hasta que su karma sea purificado y alcancen la perfección. Van a estar renaciendo y renaciendo y renaciendo, y mientras mueren van a pasar por un infierno, van a ser purificados y van a volver a renacer. Esa es la idea que tienen estas religiones hinduistas, budistas, taoístas, sintoístas, todas las religiones del lejano oriente y todo lo que también es tuistas. Pero algunos dicen: no, ok, el infierno es un lugar eterno. Pero ¿sabes qué? Se consuelan con la idea de que el infierno
es un lugar de diversión sin fin. ¿Cuántos han oído eso? Ese mito. Yo sí me voy a ir al infierno porque allá van a estar todos mis amigos, todos los con los que me divierto, todos los con los que me emborracho, todos con los que realmente jugamos con las chicas, y allá nos vamos a divertir sin temor a represalias. Debido a que muchas personas reconocen la existencia de un castigo eterno y que por sus malas decisiones también reconocen su destino final, tratan de disminuir su sufrimiento, pensando, pues si allá van a estar todos los que se emborrachan, si allá van a estar todos los fornicarios, todos los adúlteros, todos los que cometen pecado y que ya no van a tener miedo a un castigo porque ya van a estar en el infierno, pues allá me voy a divertir. Y desde hace 50 años esta ha sido una de las más grandes propagandas que Satanás ha hecho del infierno. El decir que es un lugar de diversión y la gente quiere ir ahí. Pero la Biblia es específica sobre lo que espera tanto a los justos como a los injustos después de la vida. Mateo 25, 46 dice: e irán estos al castigo. No habla de diversión, no habla de alegría, no habla de gozo, no habla de risas, habla de un castigo, habla de un sufrimiento, habla de una separación de Dios. Nunca nadie en la historia de este mundo ha experimentado la separación de Dios, la separación de la presencia de Dios. Nadie lo ha experimentado, solamente uno. Solamente uno. El Señor Jesús en la cruz de Calvario, cuando por nosotros hizo pecado, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha de ser una experiencia impactante, ha de ser una experiencia realmente horrenda, la ausencia de la presencia de Dios en la vida. Y mucha gente va a estar ahí. Y dice: y los justos irán a la vida eterna. No es un lugar de diversión. Mucha gente dice: prefiero ir al infierno con mis amigos que al cielo con los hipócritas. Pero déjeme decir una cosa: ningún justo estará en el infierno y ningún culpable estará en el cielo. Todos los justos estaremos en el cielo y todos los culpables estarán en el infierno. ¿Por qué la gente le tiene miedo al infierno? Porque saben cuál es su destino. Pero si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú le has entregado tu vida, si tú le has abierto las puertas de tu corazón y le has recibido como Señor y Salvador, déjame decirte una cosa: no hay por qué temer, porque el Señor es tu Salvador. Él te ha transformado, Él te ha pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas a su luz admirable. No hay por qué tener temor del infierno. ¿Es esta tu seguridad que tienes en el Señor Jesús? Entonces gózate porque has sido librado, gózate porque has sido salvado. Mito número 5. El infierno es donde habita Satanás y los demonios torturan y se divierten con las almas de las personas que están ahí. Hay un consenso general de pensamientos que dicen que el infierno es el reino de Satanás, que él gobierna y hace su propia voluntad y torturan ahí las almas, y ellos mismos se inventan las torturas que van a dar a las almas. Y ese consenso general se dio desde el siglo XIV, cuando Dante Alighieri escribió su famosa Divina Comedia, donde describe según su imaginación los sufrimientos en el infierno. Pero la Biblia enseña que el diablo y sus ángeles son los que van a ser torturados, que ese lugar fue creado para Satanás y sus ángeles, y también para todos aquellos que no vivieron una vida justa y fueron incrédulos, también padecerán dicho castigo. Quiero que me acompañen ahora al libro de Isaías. Isaías 14, de 9 al 17. Mucha gente dice: es que el infierno solamente se enseña en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no tenemos ninguna enseñanza sobre el infierno. Bien, Isaías, que es en el Antiguo Testamento, capítulo 14, versículos 9 al 17. Espero que lleguen ahí todos, porque es interesante este pasaje. Isaías 14, 9 al 17. Pongamos atención, dice la palabra de Dios así:
El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, e hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Él mismo va a ser castigado, va a ser puesto como ejemplo. Por eso Satanás y sus ángeles tienen terror del Señor. Dice por eso que los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19, y saben que vendrá un tiempo cuando serán atormentados. Cuando el Señor Jesús baja con sus discípulos en la orilla de la región de los Gadarenos, y dice que había 2 endemoniados, y que al momento de ver a Jesús gritan en alta voz y corren delante del Señor Jesús y se postran delante de Él. ¿Y saben qué es lo que le dicen los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que van a ser atormentados. Los demonios saben que va a haber un tiempo en el cual van a ser arrojados al lago de fuego. Y tienen temor y tiemblan. Y en Apocalipsis 12:12 dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso quiere espantar a las naciones. Y por eso cuando el diablo desciende van a decir: llega este que nos hacía temblar. El mismo que está recibiendo el castigo que nosotros estamos recibiendo es este que nos hacía correr. Es este que nos hacía huir de miedo. Y mírenlo, aquí está. Porque Él también va a ser castigado. Porque Él no va a hacer su voluntad, sino va a tener que someterse, se tiene que someter y se sigue sometiendo a la voluntad de Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores y soberano por todos los siglos. Solamente a Él tenemos que temer, solamente delante de Él es que debemos de doblar nuestras rodillas, y solamente delante de Dios es delante de quien debemos de adorar y bendecir. El diablo y sus demonios tienen que temer al infierno, y también todos aquellos que nunca han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero alguien preguntará: bueno, pero en sí, ¿qué es el infierno? Infierno, de latín infernum o inferus, inferior, subterráneo. Es el término que designa el castigo eterno de los no arrepentidos, no en esta vida, sino en el mundo venidero. E infierno es una traducción griega de una palabra hebrea que es Gehenna. Gehenna. Esta palabra Gehenna designa un lugar maldito, que es el valle de Hinnom. En 2 de Reyes 23:10, este valle de Hinnom tenía una estatua de bronce, hueca por dentro, el dios Moloch. Y esta estatua enorme, hueca por dentro, era por la parte de atrás alimentada con leños, y se prendían los leños. Y tenía esta estatua de bronce sus manos puestas de una forma tal, como recibiendo algo. Los sacerdotes de Moloch prendían fuego en la estatua, y el bronce de la estatua se calentaba al rojo vivo. Nadie se podía acercar a 2 metros porque sentía que se quemaba por la parte de atrás, por las llamaradas que tenían. Las manos se ponían al rojo vivo.
Estos sacerdotes de Moloch, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían? ¿Está ahí el bebé? ¿Está ahí la bebé? No, se la llevó. A los bebés recién nacidos los ponían en las manos ardientes de Moloch y ofrecían sus hijos en fuego. Pasaban sus hijos al fuego. Al momento de que el bebé tocaba las manos de Moloch, ardía en llamas y su cuerpo se desintegraba. Esas eran sus ofrendas a Moloch. Ese era el valle de Hinnom. Y eso es lo que los reyes de Israel también imitaron, de ofrecer sus hijos a Moloch. Abominación a Dios. Abominación a Dios. Cuando Josías destruye esos ídolos y destruye ese ídolo de Moloch, el valle del Hinnom entonces es convertido en basurero y toda esa basura se incineraba. Era un fuego que estaba ahí constantemente. Todos los desperdicios de Jerusalén iban a dar al valle del Hinnom, para decir: este valle es maldito. Cuando el Señor Jesús está predicando, entonces Él dice: ese es el Gehenna. Así como ustedes ven que todos esos desperdicios y que todo ese valle maldito está siempre en llamas, siempre hay fuego ahí, siempre está prendida la lumbre ahí y todo lo que entra ahí se quema, así también dice: serán atormentados de día y noche. Si tu mano, dice en Marcos 9, 43 y 44, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga y el gusano nunca. Imagínense lo que será el lugar de tormento con tu cama de gusanos, con tu silla de gusanos, todo infestado de gusanos. Ese es el tormento en donde va a ir a parar todos aquellos que no aceptan a Cristo en su corazón. Muchos estudiosos asemejan el infierno con el Seol del Antiguo Testamento y el Hades del Nuevo Testamento. Muchos estudiosos dicen: es que el Seol es semejante al infierno, es semejante a la tumba. Pero los judíos le llaman Seol al lugar donde se dirigían todas las almas de los muertos, fueran buenos, fueran malos, todos se dirigían al Seol. Eclesiastés 9, 3 y 10 y Números 16, 33 nos dice que todos los muertos descendían al Seol. En la parábola no, es en la historia del rico y Lázaro. Cuando Jesús está hablando del lugar de tormento, está hablando del Seol, dice que ese lugar está dividido en dos áreas, en dos zonas: el seno de Abraham, o el paraíso, y el lugar de tormentos. En el seno de Abraham iban todos aquellos que habían creído en Dios, que habían confiado en Él, que habían puesto su fe en Él y que habían cumplido sus mandamientos. Y en el lugar del tormento iban todos los incrédulos, todos los infieles, todos aquellos que en su vida nunca se habían acordado del Señor. Y esos dos lugares están separados por un abismo muy profundo. No pueden pasar de un lado a otro, ni de ida ni de regreso. Solamente se pueden ver, pero no pueden pasar, o no podían pasar. Según el apóstol Pablo, en Efesios 4, del 8 al 10, el Señor Jesús, cuando muere y es sepultado, Él desciende al Seol, a ese lugar del paraíso. Por eso, cuando Jesús está crucificado, le dice al ladrón que está a su derecha: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo llevó allá, donde estaban las almas de todos aquellos que habían creído en él. Efesios 4:8 dice: y esto de que subió, que no es sino que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Así dice Efesios 4:8. Y también Pedro registra la visita del Señor Jesús al Seol. En 1 Pedro 3, del 18 al 20, dice que Jesús descendió y dio testimonio a todas aquellas almas encarceladas desde el tiempo de Noé. Pero los teólogos concuerdan que al resucitar, Jesucristo trasladó el paraíso en el Seol, lo llevó hasta el tercer cielo. Por eso cuando Pablo es arrebatado, porque dice Pablo en 2 Corintios 12, del 1 al 4, conozco un varón
en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo, y dice, y estando en el paraíso, oyó palabras que no les permitió al hombre escuchar. Pablo entonces visita el paraíso, pero ya no en el Seol, sino que el Señor Jesús ya lo había llevado arriba. Entonces, ¿qué quedó en el Seol? El lugar de tormento. El lugar de tormento. Y aquellos que confiaron en Dios fueron librados de las cadenas del tormento, que era su petición desde la antigüedad. Si nosotros vemos en la antigüedad, dice el salmista, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Fue una profecía sobre el Señor Jesús? Sí, pero también era un anhelo del salmista, no me dejarás estar en el Seol. Y en el Salmo 49:15 dice, me librarás de las ligaduras del Seol. El Salmo 83:13 igual. Oseas 13:14 dice, los has librado del Seol. Y la oración de Jonás, en Jonás 2:2 dice, líbrame de las ataduras del Seol. Porque ellos sabían que el Señor era capaz de librarlos, y el Señor los libró, y el Señor los trasladó. Ese es el infierno. Es un lugar creado para el diablo y sus ángeles. Desgraciadamente, muchas personas que no acepten ni reciban a Jesús como su Señor y Salvador sufrirán ese castigo. Los antiguos no sabían de qué manera poder librarse. Su anhelo era, Señor, líbrame de las ataduras del infierno, líbrame de las ataduras del Señor. Y a su tiempo, al tiempo preciso, llegó el Señor Jesús para abrir el camino, para abrir la vida, para abrir entrada, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Jesús vino a mostrar el camino, vino a mostrar que todos aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador serán salvos. El asistir a una iglesia cristiana no te hace salvo. Por muchos años que asistas, no eres salvo si nada más asistes a una iglesia cristiana. El ser bautizado en las aguas no te salva. No eres salvo, aunque hayas sido bautizado de niño o de grande. No eres salvo. El haber nacido en un hogar cristiano no te salva. Que tus padres, que tus abuelos, que tus bisabuelos sean cristianos, eso no te salva. El tener un ministerio en la iglesia no te salva. Solamente el nacer de nuevo, al momento de que tú le abres el corazón al Señor, al momento de que tú lo recibes como Señor y Salvador, solamente así es como tú eres salvo. El Señor Jesús en Juan 3, versículo 3, le habla a uno de los grandes líderes religiosos de su época, un anciano ya en sus vidas, y el Señor Jesús es categórico y le dice, si no naces de agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Por muy religioso que seas, por muy creyente en las Escrituras que seas, si no aceptas a Cristo en tu corazón, tu lugar será junto a Satanás. Y no es para espantar a nadie, porque el mismo Señor Jesús habló del infierno. Más de 70 ocasiones están registrados en los evangelios, más de 70 ocasiones que Jesús habló del infierno y advirtió a las personas, sed salvos de esta generación perversa. Si el Señor Jesús habló del infierno, nos dejó a nosotros un legado de seguir predicando, de seguir advirtiendo, de seguir diciendo a la gente, sean salvos del castigo eterno. Aquí está la salvación, aquí está el camino, aquí está la verdad, aquí está la única vida, solamente en el Señor Jesús. Muchas personas religiosas o que se creían religiosas se perderán en el castigo eterno. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos dimos los dones, y entonces os declararé, dice el Señor Jesús, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque la religión no te salva, porque el asistir a una iglesia no te salva, pero el abrirle tu corazón al Señor
si te salva. Hoy, si tú no le has abierto la puerta del corazón del Señor, hoy tú puedes cambiar tu destino. Hoy tú puedes cambiar tu eternidad. Hoy tú puedes hacer y tener la seguridad de tu salvación y evitar el infierno. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor se está perdiendo? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no le estamos hablando de la salvación que hay en Cristo? Hay personas que dicen que cada segundo mueren entre 3 y 7 personas, la gran mayoría sin Cristo en su corazón, y están pasando a una eternidad sin Cristo. En 30 minutos de sermón, entre 30 y 70 personas han pasado a la muerte. ¿Cuántos de ellos han pasado una eternidad sin Cristo? La gente se está muriendo sin el Señor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que dar testimonio, tenemos que anunciar y tenemos que decirles que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Jesús hay perdón de pecado, que solamente en Jesús hay consuelo, que solamente en Jesús hay victoria. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos. Si tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón al Señor, hoy es el día en el cual tú puedes cambiar tu destino. Si realmente esta palabra que se ha hablado, si la palabra de Dios ha tocado tu corazón y hoy quieres abrirle la puerta de tu corazón al Señor, hoy le puedes decir: Señor, entra en mi vida, quiero ser salvo, quiero ser librado de la muerte eterna. Si este es tu deseo, ¿qué más te voy a pedir? Una cosa: señálamelo levantando tu mano, y eso indicará que tú le abres la puerta de tu corazón al Señor. Si nunca has tomado esta decisión, hoy tú puedes cambiar esto. ¿Habrá alguien en este lugar que diga: Señor, te acepto en mi corazón, quiero tener la seguridad de la salvación que tú das? Gracias por tu mano. ¿Habrá alguien más? Si alguien en un futuro ve este video y en ese momento la palabra de Dios toca tu corazón y tú quieres en este momento doblar tus rodillas y decirle: Señor, perdóname, sálvame y líbrame, hazlo ahí donde estés. Dobla tus rodillas, cierra tus ojos y dile: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Quiero cambiar mi destino, o quiero ser salvo por ti. Señor, te damos gracias porque tu sacrificio en la cruz de Calvario es más que suficiente, porque tú eres poderoso para librarnos de ese castigo. Gracias, Padre, porque tu justicia se cumple, y gracias porque tu palabra es fiel, porque tú no mientes y porque tú, Señor, nos adviertes cada día que busquemos tu salvación y que prediquemos. Así como leíamos hace rato, que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que tenemos que ir hasta lo último de la tierra, Señor. Aquí estamos, Señor. Envíanos a nosotros. Si cada uno de nosotros, Señor, realmente te hemos aceptado como Señor y Salvador, envíanos a nosotros, Señor. Aquí estamos. Úsanos. Abre nuestros labios con sabiduría, abre nuestros labios con tu palabra, para que las almas sean salvas, Señor, para que podamos llenarnos de gozo y ver cuántas más almas tú añades a tu iglesia, Padre. Gracias. Gracias te doy por mis hermanos, gracias te doy por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que sea una palabra que dé mucho fruto y fruto que permanezca. Gracias, Señor.